revelado. 7 relatos escalofriantes de terror prohibido que te dejarán embrujado y sin sueño. La luna llena brillaba con un resplandor oscuro y extraño sobre el barrio olvidado de San Martín. Laura, madre soltera de 32 años, sentía como su corazón latía con fuerza mientras miraba por la ventana. La inquietud la envolvía como una sombra. El mensaje anónimo que había recibido esa noche seguía retumbando en su cabeza: cuidado, el hombre de la esquina está mirando. Se asomó, y allí estaba, el extraño, con su rostro cubierto por la penumbra, observándola, como si pudiera leerle el alma. Un escalofrío recorrió su espalda. Ignorarlo era arriesgarse a jugar con fuego. Al regresar del hospital esa noche, Christian, su pequeño de 6 años, estaba más inquieto de lo habitual. Su risa dejó de ser la melodía que llenaba el hogar, en su lugar, había un silencio que devoraba la luz. «Mami, el hombre del sombrero viene a jugar», susurró, con sus ojos grandes y llenos de miedo. Miedos tan intensos que Laura no pudo desestimar. Trató de tranquilizarlo, pero el eco de su voz resonaba vacío, como si el terror se asomara por las rendijas de su seguridad. Los ruidos comenzaron esa misma noche. Golpes suaves en la pared, como si un ente quisiera atravesar la frontera entre lo visible y lo oculto. Laura se abrazó a su almohada, el sudor le perlaba la frente. Alguien o algo la estaba acechando. El ambiente en su hogar se tornó espeso y opresor, como un ambiente de película de terror. Mientras tanto, las desapariciones de niños en el barrio se transformaban en susurros en la calle, en leyendas urbanas que soltaron sus garras sobre la comunidad. Decidida a proteger a Christian, Laura comenzó a investigar. En el camino, se topó con una anciana que vibraba de temor al contarle sobre el ladrón de sueños, un espíritu maligno que se alimenta de la inocencia y el miedo de los pequeños. A medida que la anciana hablaba, Laura sintió como la sangre se le helaba. El relato era escalofriante, pero su instinto materno era más fuerte. Entendió que estaba en medio de una batalla entre fuerzas desconocidas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada paso que daba la acercaba más al horror que escondía su barrio. La desconfianza hacia sus vecinos se transformó en paranoia. Aquellos que parecían amigos podían ser cómplices de la oscuridad. Una noche, mientras se acomodaba para dormir, un nuevo mensaje llegó a su teléfono: el hombre de la esquina no es el único, ten cuidado. El terror le recorrió la piel, sintió que el aire se volvía más denso. La tranquilidad se desvanecía con cada latido de su corazón. De pronto, un grito ahogado retumbó en la noche, y el horror visitó su hogar. Laura se giró, y se preparó para enfrentar lo inimaginable. ¿Qué sucedería si Christian no era solo un niño que jugaba? ¿Y si el hombre del sombrero era la manifestación material de una amenaza que había estado latente en sus sueños? Las sombras del miedo se alzaban sobre ella, listas para devorar todo lo que amaba. La oscura verdad la esperaba al otro lado, y el tiempo se acababa. Laura sintió que su mundo se derrumbaba al escuchar aquel grito desgarrador. Con los nervios a flor de piel, corrió hacia la habitación de Christian. Su cuerpo temblaba de miedo, pero la urgencia de proteger a su hijo era más fuerte. La puerta estaba entreabierta y una sombra se movía dentro. En un intento desesperado, empujó la puerta, solo para encontrar a Christian acurrucado en su cama, con los ojos abiertos como platos. Mami, su voz temblaba. No puedo dormir. Él está aquí. La respiración de Laura se cortó. Miró a su alrededor, el cuarto parecía una trampa. Todo estaba en silencio, pero había algo en el aire, una tensión eléctrica que la mantenía alerta. ¿Quién está aquí, hijo?, rogó, tratando de mantener la calma. Christian apuntó hacia la esquina oscura de la habitación, y el corazón de Laura se detuvo por un instante. No lo veo, murmuró,
pero su mente ya conjuraba imágenes aterradoras del hombre del sombrero acechando en las sombras. No puedo jugar con él, mami. Él no es bueno. Laura se acercó, un sudor frío recorría su frente. Se agachó a su altura y le tomó la mano. Eres valiente, Christian. Vamos a encender la luz. Juntos, nada puede hacernos daño. Pero al accionar el interruptor, la luz titiló y luego se apagó, dejando la habitación sumida en una oscuridad que parecía cobrar vida. No, no, balbuceó Laura, sintiendo el pánico apoderarse de ella. Justo en ese momento, la ventana se abrió de golpe, provocando que las cortinas se agitaran como si estuvieran ganando vida propia. Un frío helado invadió la habitación, y el latido de su corazón se hacía más fuerte, como si anunciara una inminente tragedia. Mami, él está sonriendo, gritó Christian, escondiéndose detrás de su madre. Laura sintió que todo su ser se erizaba. Con cada palabra, la tensión aumentaba. Algo maligno estaba adentrándose en su hogar. Decidida a no permitir que el miedo la dominara, lanzó un vistazo a la ventana. Y allí estaba él, el extraño de la esquina, su rostro ahora visible en la penumbra, una mueca de alegría desquiciada esparcida por su rostro pálido. Su sombrero, ancho y negro, pareciera absorber la luz a su alrededor, brindándole una apariencia irreal. Un estremecimiento recorrió la espalda de Laura. La ansiedad la invadió mientras recordaba las advertencias de la anciana sobre el ladrón de sueños. Era real, y ahora estaba dentro de su hogar, jugando con la inocencia de su hijo. En su mente resonaba la pregunta, ¿cómo podía proteger a Christian de algo tan poderoso y enigmático? Laura retiró a su hijo de la habitación y, con la luz de su celular iluminando su camino, llevó a Christian hacia la puerta de salida. Ella sabía que tenían que salir de esa casa, pero al abrir la puerta, la oscuridad se cernía fuera como un manto de terror, envolviéndolas. Mami, no, suplicó Christian, aterrorizado. Él no quiere que salgamos. Laura sintió un nudo en su estómago. ¿Y si al cruzar la puerta acto la sombra se desvanecía? Debemos ser valientes, hijo, dijo, con firmeza. Justo antes de dar el último paso, un profundo susurro llenó el aire, las sombras siempre esperan, Laura. Nunca te irás. Este es solo el comienzo. Laura, con el aliento entrecortado y la mente girando, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las palabras resonaban en su cerebro, presionando su corazón hacia el horror. Miró a Christian, sus ojos llenos de temor, y supo que esta lucha apenas comenzaba. Mientras la puerta se cerraba violentamente detrás de ellas, una risa oscura resonó en la noche, y el hombre del sombrero desapareció entre la niebla, dejando tras de sí una promesa de terror por venir. Hay más de un ladrón esperando a que muevas ficha, murmuró Laura, su mente enloqueciendo con cada palabra. Mientras tanto, una sombra más se movía, golpeando en las profundidades de su propia mente. Lograría escapar, o la noche la devoraría a ella y a Christian. El eco del miedo resonaba en cada rincón, y la hora de verdad se acercaba. Laura sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Esa risa burlona aún resonaba en sus oídos, como un eco lejano que prometía pesadillas eternas. Sin embargo, no podía permitirse caer en la desesperación. Tenía a Christian a su lado, su mundo dependía de él, era su única razón para luchar. Vamos, hijo, debemos encontrar un lugar seguro, le dijo mientras aferraba su mano con fuerza. Christian la miró con ojos grandes, la desconfianza y el miedo reflejados en su rostro. La oscuridad abundaba, como si un velo lo cubriera todo, haciendo que las sombras danzaran y susurros apenas audibles flotaran en el aire. Salieron de la habitación y el pasillo se extendía ante ellas, una serpiente oscura que parecía murmurar secretos malvados. Laura recordó las advertencias de la anciana. Tantas veces las había desestimado, pero ahora sabía que algo había despertado en su hogar. Algo que no se detendría hasta obtener lo que deseaba. Mientras avanzaban hacia la puerta principal, un frío gélido recorrió su espalda, como si dedos invisibles la tocaran, pidiendo su atención. Laura giró la cabeza, apenas alcanzando a ver una figura borrosa al final del pasillo. Se detuvo en seco. ¿Mami? Christian tensó los músculos, su voz un hilo de aire.
SHH Laura lo instó a callar mientras retrocedía lentamente. La figura parecía acercarse, deslizándose como si flotara sobre el suelo. Era el hombre del sombrero. Sus ojos brillaban con malevolencia y una sonrisa que podía romper la paz del más recóndito de los sueños. «Pensabas que escaparías tan fácil», su voz resonó en el aire, como un murmullo cargado de burlas. Laura sintió que el suelo se abría debajo de ella. La desesperación se apoderó de sus pensamientos, un frenesí de ideas y emociones. De repente, un grito, agudo y desesperado, cortó el aire. Era distante, pero resonó en su pecho como un tambor. Laura sabía que no podía ceder al pánico. «Christian, sal», le gritó, empujándolo hacia la puerta de atrás, la única salida que conocía, la única que podía ofrecerles una ligera esperanza. Corrieron, pero no estaban solas. La oscuridad parecía moverse en torno a ellas, pulsando, arrastrándose, y Laura sintió como sus piernas se volvían pesadas. Ya no solo era el hombre del sombrero, ahora las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras grotescas que la llamaban con voces suaves y melancólicas. «Mami, no puedo más». Christian jadeó, sus ojos llenos de angustia. «No, hijo, mira adelante. Avanza». Laura gritó mientras el terror amenazaba con desbordarse. Las figuras tomaron forma en el umbral de la puerta. Manos con dedos alargados se extendieron desde la oscuridad, como si quisieran atraparlas y absorberlas en un abismo sin final. Susurros sibilantes llenaron el aire. «Siempre estamos aquí, Laura. Siempre en tus sueños los recuerdos de noches sin dormir, las pesadillas que había creído que eran solo eso, se arremolinaban en su mente». ¿Era posible que todo lo que había visto, sentido, existiera realmente? Cada sombra y susurro eran pruebas de que habían estado esperando el momento adecuado. No había escapatoria. Justo cuando la desesperanza la alcanzó, algo dentro de Laura se encendió. «No», gritó con todas sus fuerzas, avanzando con determinación. «No me llevarás». Una luz brillante emanó de su pecho, como una explosión de energía. Las sombras vacilaron, y el hombre del sombrero se detuvo, sus ojos sorprendidos ante el destello. ¿Qué es esto?, susurró, antes de retroceder un paso. Pero mientras Laura luchaba, sintió que una nueva sombra se acercaba. No era el hombre del sombrero. Era algo más oscuro, más antiguo. Las paredes de la casa comenzaron a vibrar. Todo el lugar parecía estar vivo, un ser hambriento que respondía a su miedo. Laura, la voz de Christian temblaba otra vez. «¿Qué hacemos ahora?». Laura se enfrentó a la creciente oscuridad, consciente de que una mayor amenaza había despertado. Tenía que encontrar una manera de proteger a su hijo, pero ¿qué pasaría si esa misma lucha la consumía? Mientras el suelo seguía temblando y los ecos del pasado la rodeaban, un pensamiento la golpeó: ¿sería capaz de enfrentar lo que realmente habían traído a su hogar? La respuesta la aterrorizaba más que las sombras. Una sombra más oscura rebotó a su alrededor, esperando el momento perfecto para atacar. El propio corazón de Laura latía con fuerza, un tambor que resonaba a su alrededor, mientras las sombras se cerraban como un manto opresivo. La luz que había brotado de su pecho se estaba desvaneciendo, y con cada segundo que pasaba, el frío se volvía más intenso, más penetrante. «Mami, ¿qué es eso?». Christian susurró, sus ojos buscando desesperadamente los de su madre. Laura no sabía cómo explicarle que ese sentimiento de angustia, de terror palpable, era algo que ni ella misma entendía. Fue entonces cuando escuchó un nuevo murmullo, esta vez más claro, susurrando palabras antiguas, llenas de promesas de sufrimiento. Parecía surgir de las mismas paredes de la casa, vibrando con cada latido del lugar. «Christian, corre», ordenó mientras una ráfaga de oscuridad se abalanzaba sobre ella. Ella no podía dejar que lo atraparan, tenía que ser un escudo. La luz en su interior parpadeó, intentando volver a encenderse, pero la sombra se reía, una risa burlona que resonaba en sus oídos, distorsionando su sentido de realidad. Crystal gritó mientras una mano fantasmal se alargaba hacia él. Reflexionó rápidamente y se lanzó hacia su hijo, envolviéndolo en un abrazo, intentando establecer un vínculo que lo mantuviera a salvo de la oscuridad.
Pero ni siquiera eso parecía suficiente. La mano débil pero decidida de Christian se aferró a su madre, buscando refugio, pero la sombra continuaba descendiendo, envolviendo todo en una niebla negra. Tú creías que podrías huir, la figura del hombre del sombrero era más que una simple presencia, ahora rozaba lo real, como si el terror se condensara en su forma. Eres parte de este lugar, Laura. Siempre lo has sido. Los recuerdos brutales comenzaron a inundarla, risas en los pasillos vacíos, ecos de pasos en la noche, oscuras revelaciones ocultas tras puertas cerradas. Todo a su alrededor parecía una pesadilla que no podía despertar. En ese instante, el pánico la envolvía y la luz se extinguió por completo. «Hijo, no mires». Laura gritó desesperadamente. Necesitaba que Christian no viera la verdad, el pálido rostro que formaba parte del hombre del sombrero. No debía perder su inocencia. La casa empezó a moverse, como si estuviera viva. Las paredes crujieron, los espejos vibraron. La oscuridad se arremolinaba, tomaba forma, y un alarido ensordecedor retumbó en el aire. Laura cerró los ojos y se concentró en la esencia de Christian, sonriendo de vuelta a su propia fuerza. «Podemos con esto, mi amor. No están aquí por ti, están aquí por mí. Te prometo que te protegeré». Las sombras comenzaron a converger hacia ella, atraídas por su luz interna, intentando devorarla. Era un sacrificio necesario. Laura sabía que debía enfrentar a esos seres, que eran la manifestación de sus miedos y traumas. Ella era la única que podía poner fin a este juego oscuro. En una decisión desesperada, extendió su mano hacia la oscuridad y dejó que sus emociones, su dolor, lo invadieran. De repente, la luz regresa, pero no solo la de ella. Una fuerza externa emergió, una ola de luz dorada que empezó a dispersar las sombras, rescatar la parte de su alma que había sido apresada bajo la malicia. Las figuras temblaron, retrocediendo como si estuvieran ardiendo. «No puedes luchar contra lo inevitable», gritó el hombre del sombrero. Pero Laura no se detuvo. La luz estaba creciendo, expandiéndose en todas direcciones, iluminando cada rincón oscuro del pasillo. Christian observó a su madre, asombrado. «Mami, lo estás haciendo». La esperanza brilló, pero en el fondo, Laura sabía que esto era solo el inicio. Mientras la energía estallaba en el aire, algo más resonaba en las profundidades de su hogar. Un eco antiguo de voces que ellos no podían escuchar, promesas de venganza y un secreto que amenazaba con explotar. «¿Qué más hay aquí?», murmuró Laura, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, pues había algo más en la oscuridad, algo que no era solo el hombre del sombrero. Un nuevo rugido retumbó en la casa, prometiendo que el verdadero horror apenas comenzaba. La luz dorada de Laura brillaba intensamente, luchando contra las sombras como un faro en la tormenta. Christian, con los ojos muy abiertos, observaba cómo las figuras oscuras se retorcían, intentando escapar del calor de su madre. Pero el momento de esperanza fue breve. La casa tembló, y el eco de las voces ancestrales creció en un estruendo ensordecedor, como si las paredes mismas estuvieran gritando por liberar sus secretos más oscuros. «¿Qué más hay aquí?». El corazón de Laura se aceleró. El murmullo se transformó en un coro desafiante que resonaba a su alrededor, una melodía de dolor y sufrimiento que parecía salir de los mismos cimientos de la casa. Las sombras se reagruparon, formando una figura más grotesca, un monstruo hecho de lo peor del pasado de Laura. Cada penumbra contenía memorias perdidas, cada forma distorsionada una traición olvidada. La risa burlona del hombre del sombrero retumbaba cada vez más cerca, como un tambor que marcaba el paso hacia lo inevitable. Muy en el fondo de su mente, Laura recordó. Recordó el día en que su familia decidió mudarse a esa casa, como había ignorado las advertencias del anciano del pueblo sobre la oscuridad que yacía dentro. «Nunca estarás a salvo», había dicho con voz rasposa, «ese lugar tiene hambre». Ahora, esas palabras resonaban en ella como una sentencia. El hombre del sombrero apareció de nuevo entre las sombras, más claro y amenazante que antes. «No puedes salvar a tu hijo, Laura. Su destino es ser parte de este lugar, como tú lo eres». Una mano espectral se extendió hacia Christian, quien se acurrucó temblando detrás de su madre. «No, no te lo llevaré», gritó Laura,
sintiendo cómo su luz se debilitaba ante la inminente desesperanza. Era como si su propia fe en lograr la salvación se desvaneciera, su energía era sacrificada, acoplándose a la sombra voraz. De repente, una chispa iluminó en la mente de Laura, una idea a la que había estado aferrándose. Recordó la historia que su abuela le contó sobre el poder de la memoria, cómo los recuerdos podían ser una forma de lucha contra la oscuridad. Con cada respiración, comenzó a evocar momentos de alegría, risas familiares alrededor de la mesa, noches tranquilas bajo las estrellas, la cálida sonrisa de Christian. «Christian», gritó, haciendo que su hijo la mirara. «Recuerda nuestras historias. Recuerda cómo brillaron los días llenos de amor». Mientras hablaba, la luz en su interior comenzó a revitalizarse, fusionándose con los recuerdos compartidos. La energía emanaba con cada latido de su corazón, juntando fragmentos de nostalgia y afecto. Las sombras, como respuesta a esta luz renovada, empezaron a retroceder, pero el hombre del sombrero se mantenía firme, su rostro retorcido en un gesto de rabia. «No puedes usar el pasado contra mí. Aquí solo hay sufrimiento». «No lo creo», Laura contestó con fuerza. «El amor es más fuerte que cualquier sombra». Poco a poco, la luz comenzó a expandirse, empujando las sombras hacia atrás. Christian, al sentir la transformación a su alrededor, extendió su mano hacia su madre. Con el contacto, el vínculo se intensificó, y la luz se transformó en una tormenta brillante. «Mamá». La voz de Christian temblaba, pero en su mirada había una chispa de determinación. «¿Podemos hacerlo juntos?». Siempre la respuesta de Laura fue un susurro lleno de esperanza. Al unirse en energía, la luz giró y se expandió, creando un escudo de pura brillantez que rompió las cadenas de la oscuridad. Pero el rugido del horror resonó de nuevo, ahora más inquietante e intenso. La casa misma parecía estar en agonía, como si un terrible secreto se estuviera liberando. Mientras la unión de madre e hijo prevalecía, un movimiento en la penumbra atrapó su atención, una puerta trasera, una que nunca había querido abrir, estaba entreabierta, mostrando un destello de lo que podía haber más allá. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si esa puerta estuviera susurrándole, reclamándola de vuelta al abismo. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», preguntó Christian, su voz llena de inocente curiosidad. «No lo sé, hijo», respondió ella, su corazón latiendo a 1000 por hora, «pero debemos averiguarlo juntos». En ese instante, la luz alrededor de ellos tembló. La casa crujió y sus paredes parecieron susurrar, buscando retener todo lo que temían perder. Laura sabía que enfrentarse a lo que se ocultaba detrás de ese umbral era un vuelo directo al horror. Pero no podían escapar. Sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La incertidumbre se adueñó de ella. «¿Estás listo?». «Siempre, mami», susurró Christian, y juntos, se acercaron al misterio que prometía revelar la verdad de su historia, escapando de una sombra solo para adentrarse en una oscuridad aún más profunda. La puerta se cerró tras ellos mientras cruzaban el umbral y el rugido resonó fieramente una vez más, dejando claro que esto era solo el comienzo. El aire se volvió denso y sofocante al cruzar la puerta, una sensación de opresión que se adhirió a sus pulmones como una telaraña. Laura y Christian se encontraron en un pasillo oscuro, iluminado únicamente por una débil luz que parecía darle la bienvenida. Las paredes estaban forradas de fotografías enmarcadas, imágenes de personas que no reconocían, sus rostros distorsionados en expresiones inquietantes. Como si miraran directamente a sus almas. «¿Qué es este lugar?», murmuró Christian, su voz temblorosa contrastando con el silencio asfixiante que los rodeaba. Laura no sabía si responder era posible. Podía sentir la presencia de miles de ojos del pasado observándolos, esperando. Un sonido sutil, un susurro casi imperceptible, comenzó a resonar a través de las paredes. Las voces antiguas parecían llamarlos, ofreciendo secretos y advertencias al mismo tiempo. «No te acerques. Todo está perdido. Aquí hay dolor». El eco de aquellas advertencias hacía que su piel se erizara. Laura respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Christian, sigamos adelante», dijo, aunque su propia voz sonó temblorosa.
Se movieron lentamente, sintiendo el frío del suelo de madera desgastada bajo sus pies. Cada paso resonaba, un tambor que marcaba su destino en esa penumbra. A medida que avanzaban, un escalofrío recorrió a Laura cuando notó que las sombras parecían seguirles, danzando en un vaivén sutil. Una figura se destacó entre las demás, un niño, parado al final del pasillo, de espaldas. Sus cabellos eran desordenados, y su ropa estaba desgastada. Al ver esa imagen, el corazón de Laura se detuvo. La figura giró lentamente, y cuando los ojos del niño se encontraron con los de Laura, su rostro se congeló en una mueca de terror. «No. Nadie debe estar aquí», dijo el niño con una voz que sonó como un lamento. «Ellos no lo permitirán». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Christian, apretando la mano de su madre. «Las sombras, tienen hambre. Quieren llevarse a los que son como tú», continuó el niño, mientras su rostro se llenaba de desesperación. «Tienen sed de memorias perdidas y tú tienes muchas». Laura comprendió que las sombras no solo eran espectros del pasado, sino fragmentos de recuerdos que atormentaban a los que osaban cruzar el umbral. Sin embargo, lo que el niño decía comenzaba a tener sentido, cada imagen atrapada en las fotos era un eco de aquellos que habían sido consumidos. «Debemos irnos», dijo Laura rápidamente, su instinto de protección encendiendo una llama de alerta en su pecho. Pero el niño se interpuso en su camino, elevando un dedo tembloroso hacia atrás, hacia la profundidad del pasillo. «No hay escapatoria, el final está aquí. Aquellos que cruzan cavan su propia tumba». Laura apretó la mano de Christian, sintiendo la frágil vida que le quedaba a su luz. Tenían que encontrar otra salida, una forma de escapar, pero mientras lo pensaba, un fuerte viento azotó el pasillo, envolviéndolos en una oscuridad aún más profunda. «Corre, Christian», gritó, tirando de su hijo hacia una puerta que asomaba al final del corredor. Pero antes de llegar, la sombra más oscura se desató, formando figuras terribles que bloquearon su camino. El niño de mirada triste se desvaneció en la penumbra, su grito resonando. «Nunca más saldrás». El terror se apoderó de Laura al darse cuenta de que, al cruzar la puerta, solo habían despertado un antiguo mal. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia ellos, su frío invadiendo cada rincón de su ser. Era imposible ver, pero la euforia de la lucha por la existencia se encendió en ella. «Bajo el sufrimiento, encontramos la verdad», susurró la voz del hombre del sombrero, apareciendo de nuevo, burlándose de ellos entre risas guturales. Su esencia parecía abarcarlo todo. «Así como tú perdiste la esperanza, él la encontrará». Laura, con los músculos tensos y el corazón a mil, sintió que el tiempo se detenía. Aquel rincón del horror no era solo para ella, estaba a punto de perder a Christian de una manera que jamás imaginó posible. La casa comenzó a girar, sus paredes se desvanecían y el corazoncito de Laura latió con el eco de todos los seres que habían caído en la trampa de sombras. Un grito desgarrador, un llanto de terror, llenó el aire. Todo se volvía cada vez más y más oscuro. «Mamá». Christian gritó desde la distancia, una última imagen de esperanza y pánico. Laura solo tenía una oportunidad. «Christian, no te sueltes, aguanta fuerte». La luz dentro de ella se comprimió en un estallido. La consolidación del amor, del sacrificio, pero al mismo tiempo, un aviso de que la penumbra podría ser más que solo sombras. La casa se tambaleaba, y su destino se definía en el siguiente movimiento. La última sombra emergió. «Es hora de rendirse». Laura sintió el fin acercarse. Pero ella sabía que en esa oscuridad había un secreto y un precio a pagar. ¿Merecería la luz el sacrificio que se avecinaba? La decisión estaba ante ellos en un instante que parecía eterno. Una elección que podría traer la salvación, o condenarles a la oscuridad para siempre. La oscuridad pareció absorber cada resplandor de esperanza. Laura y Christian estaban atrapados en un torbellino de humo y susurros, donde el tiempo se había vuelto irrelevante. Su pulso era un tambor salvaje, marcando el compás del pánico. Una sacudida de viento frío las envolvió de nuevo, y de pronto, la casa parecía tener vida propia, como si se retorciera en su propia agonía. «Mamá». La voz de Christian desgarró el aire, una súplica cargada de terror.
Sus ojos, siempre brillantes, se nublaron con un miedo profundo que Laura no podía permitir que prosperara. Reconoció que cada segundo perdido era un paso más hacia el abismo. Christian, está bien. No te soltaré. Con determinación, tiró del brazo de su hijo y lo llevó hacia el final del pasillo, donde la luz de una puerta parecía titilar como una estrella lejana. Pero a medida que se acercaban, la sombra del hombre del sombrero se elevó, difusa y amenazante, desbordándose en risas burlonas que reverberaban en sus mentes. ¿A dónde creen que van? No pueden escapar de su destino. El eco de su risa parecía erguirse sobre ellos como un manto. Las paredes se estrechaban, aplastando cualquier atisbo de libertad. Sin pensarlo, Laura apretó la mano de Christian, casi dolorosamente. La luz del portal al final del pasillo comenzó a parpadear, y con cada chispazo, palabras perdidas y promesas olvidadas comenzaron a llenar el aire. Recordó historias de su infancia sobre la magia de los recuerdos, y al instante, sintió que la fuerza de aquellos que habían perdido todo en esa casa pesaba sobre ella. Cada imagen de aquellos rostros distorsionados en las fotografías se unía a su temor. Resistir es la clave, susurró la voz del niño que había visto previamente, aunque parecía lejano. Era como un eco atrapado en el tiempo. No te detengas, mamá. Corre. Christian gritó, y el sonido parecía romper la maldición del pasillo. Con una nueva renovada urgencia, Laura avanzó, cargando sus propios recuerdos como un escudo protector. Pero al llegar a la puerta, un murmullo ensordecedor llenó el ambiente. Las imágenes de las fotografías comenzaron a retorcerse, como si los rostros fueran capaces de gritar, un coro de desesperación que reverberaba en cada rincón. No. No te vayas, susurraron de forma siniestra y repetitiva, las sombras arremetieron contra ellos, como un maremoto. Laura sintió que el frío se intensificaba, como verdaderas garras desgarrando las fibras de su ser. Mamá. Christian se tambaleó, y el terror la hirió de lleno. Ella no podía permitirse mirar atrás, debía llegar a la puerta. Con cada paso, parecía que el suelo temblaba, y el aire se enrarecía. Cuando finalmente alcanzaron la entrada, la luz se desvaneció ante la oscuridad que rápidamente avanzaba. Laura empujó la puerta con fuerza. Creyó que el umbral sería su salvación, su salvaguarda de la locura que la atrapaba. Pero al cruzar, el choque fue inmediato. Un pequeño cuarto, despojado de luz, lo esperaba, las paredes estaban cubiertas de espejos rotos reflejando sus rostros en 1000 piezas. Miradas distorsionadas, un eco del sufrimiento, que multiplicaban el momento de terror. Mamá, no. Christian retrocedió, viendo su imagen atrapada, junto a la sombra del hombre del sombrero, que se movía por el cuarto. ¿Qué es esto? Laura gritó, sintiendo que cada pedazo de cristal se hundía en su piel emocional. Dime que esto no es real. El hombre del sombrero se aproximó, su sonrisa vaga y amenazante iluminada por un destello de luz que parecía burlarse de su miedo. Esto, querida Laura, es solo el comienzo. Sus recuerdos se están fusionando con tu destino. Su voz era un canto suave, seductor y aterrador al mismo tiempo. Christian, él es el que más anhela ser recordar. Está destinado a unirse a nosotros. Laura se dio cuenta de que Christian había comenzado a desvanecerse lentamente, como una nube de humo a medida que el hombre del sombrero se acercaba. Ella se lanzó hacia su hijo, pero lo que encontró fue solo fragmentos de sombras. No, gritó, sintiendo que la esperanza se desmoronaba en su pecho. Afuera, una risa surgió, resonando, como si el viento mismo se burlara de su desesperación. Pero el reflejo de su hijo aún brillaba puros recuerdos en sus ojos. Luchando contra aquella oscuridad, Laura sintió el peso de su propia historia aplastando sus deseos. Recuerdos, repetía para sí misma, mientras la casa vibraba alrededor de ellos. Todo lo que has perdido puede volverse a encontrar, pero aquí, solo se paga un precio. La risa del hombre del sombrero resonó y dijo, esto solo es el principio. Y cuando la oscuridad parecía acercarse, una frase resplandeció entre visiones distorsionadas, ¿pagarás el precio por descubrir la verdad? La tensión aumentaba, y una elección abismal surgió ante ella, ¿arriesgaría todo por su hijo, o aceptaría el destino que le había sido impuesto?
Una sombra más se deslizó, y Laura supo que el tiempo se estaba consumiendo. Una carrera contra la oscuridad había comenzado, y la salida dependería de una decisión que ninguna madre querría hacer. ¿Qué camino elegirás, Laura? El eco resonó y la casa pareció temblar al unísono. En su interior, una mezcla de determinación y terror se encendió, mientras la oscuridad se reaglutinaba, lista para consumir. Tal vez era posible que su combate había solo comenzado. El aire en el cuarto se hizo más denso, como si el terror mismo intentara asfixiarlos. Laura sintió que las paredes latían, palpitantes y llenas de secretos. El reflejo de Christian se distorsionaba, atrapado entre las fragmentadas imágenes de espejos, su voz apenas un susurro entre el rugido de la oscuridad. Mamá, no puedo quedarme aquí. Las palabras de Christian estaban impregnadas de un miedo tan palpable que Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La figura del hombre del sombrero se alzaba más alta, como si cada destello de luz se alimentara de la desesperación. No. Te sacaré de aquí. Laura extendió su mano hacia el reflejo de Christian, pero el aire se volvió como un gel viscoso, atrapando su brazo. Las sombras danzaban a su alrededor, llenas de risas y ecos que se entremezclaban en un coro de dolor. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? La voz del hombre del sombrero resonó, envolviendo el cuarto en un halo de intriga y terror. Recuerda, los lazos que te atan a este lugar son más fuertes de lo que crees. Laura tragó saliva, su mente luchando contra la confusión. ¿Qué quieres decir? Cada palabra parecía seguir un compás demoníaco, llevando consigo la esencia de su agonía. Un recuerdo perdido a cambio de otro. Así funciona este lugar, explicó el hombre. Tu hijo solo puede regresar si tú eliges. Al decir esto, apreció en su rostro una sonrisa final, como si ya conociera el desenlace. Christian gritó de dolor, mamá. Sus ojos brillaban con desesperación, pero la sombra de su rostro empezaba a desvanecerse en el mismo aire pesado. Laura se sintió desgarrada, como si el peso de su elección tuviera el poder de romperla en 1000 pedazos. Las imágenes en los espejos comenzaron a jugar como un carrusel grotesco, mostrando momentos de la vida de Laura. Risas familiares, abrazos, y también la tristeza de despedidas. Pero en todas las imágenes, todo lo que la hacía feliz estaba destinado a desaparecer para siempre, como si el tiempo no permitiera que esos recuerdos coexistieran con la sombra del hombre. No puedo dejarlo ir, dijo Laura, con lágrimas surcando su rostro. Ella se negaba a perder a su hijo. Te lo rogaré, no me lo quites. Pero la risa del hombre del sombrero resbaló por la habitación, resonando y distorsionándose. Es una elección sencilla, querida. Tu vida por la de él. O puedes renunciar a todo lo que has amado. Laura respiró hondo. El frío de su interior se intensificaba, arrastrando su voluntad y llenando su corazón de dudas. En su mente se encendieron luces de advertencia. ¿Pero qué pasaría si Christian no era el único que debía sacrificar? Sin pensarlo más, Laura lanzó al hombre del sombrero una mirada decidida. Yo elijo ser libre. No te temo. Christian, ven a mí, gritó, extendiendo los brazos con esperanza aún por delante. Un viento helado cortó el aire, y la casa tembló violentamente. Los espejos comenzaron a romperse, y un grito ensordecedor llenó el cuarto. Christian tomó forma entre los escombros desbordados de su madre, pero todo lo que lograba tomar forma se mezclaba con el grito angustiante del hombre del sombrero. ¿Crees que puedes escapar de mí?, rugió, mientras la oscuridad pululaba y chisporroteaba como un enjambre rabioso. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras ella seguía gritando por su hijo. Los rostros de la desgracia aparecieron por todos lados, convirtiendo su anhelo en horror. Mamá. La voz de Christian se perdía entre la tempestad. En un último intento desesperado, Laura recordó historias sobre el poder de los recuerdos. Con su corazón latiendo, se concentró en los momentos más luminosos de su vida, y mientras un destello de luz atravesaba el caos, se preguntó, ¿sería suficiente? En la penumbra, una nueva figura emergió, reflejando la luz del amor. Vas a luchar, mamá. Recuerda quién eres. Era una mujer de pie entre los espejos, iluminada por el amor familiar, su madre, perdida en la niebla del pasado.
Laura sintió que el poder del recuerdo la empujaba hacia adelante. Nunca me voy a rendir. Pero un rayo de duda sembró su mente. ¿Podría ambas elecciones ser una trampa? Una decisión monumental atravesó su ser mientras el caos continuaba a su alrededor. ¿Dejaría que sus recuerdos definieran su destino, o se arriesgaría a cambiar el hilo del tiempo? La oscuridad se cernía sobre ellos, y el precio del coraje estaba a punto de ser revelado. Todo depende de ti, Laura, resonó la voz de su madre, como si el eco de su propio legado le empujara a actuar antes de que fuera demasiado tarde. La casa siseaba, y el hombre del sombrero se acercaba, su figura acechante, ansiosa por reclamar. Era un juego mortal, y el tiempo se agotaba. ¿Qué elegirás, Laura? ¿Recuerdos, o el futuro de Christian? La batalla entre el amor y la culpa se libraba en su corazón. Pero el silencio que siguió en la habitación fue interrumpido por una explosión de cristales y gritos que se amalgamaban en una sinfonía de terror. Así, la pregunta persistía en el aire, más aguda que nunca: ¿hasta dónde llegaría ella para salvar a su hijo? Laura sintió que el peso de la elección se hacía cada vez más inaguantable. La figura del hombre del sombrero se acercaba como una sombra voraz, y su risa se convertía en un eco aterrador en la penumbra. El tiempo se acaba, querida. Tú eliges, el amor de un hijo o el dolor de todos tus recuerdos. Las palabras resonaron en su mente como una pesadilla interminable. Era como si cada fragmento de ella estuviera siendo desgarrado, cada recuerdo poderoso se alzaba en su defensa, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Un titubeo la atravesó, invadiendo su determinación. Christian, gritó, pero su voz se perdía en el mar de gritos. El niño parecía desvanecerse aún más, su forma era solo un contorno etéreo en el caos. Laura cerró los ojos, buscando la conexión que la mantenía unida a él. Imágenes de su infancia, de sus sonrisas, de esos días soleados junto al mar, todo era tan vívido. Conéctate, hija. La voz de su madre retumbaba como un trueno. No dejes que el miedo te paralice. Eres más fuerte de lo que crees. De repente, los recuerdos comenzaron a torcerse a su alrededor. Las risas se transformaron en llantos, las manos que una vez abrazaron se convirtieron en garras que intentaban arrastrarla hacia la oscuridad. No. No puedo perderlo, clamó, su voz quebrándose en desesperación. La mirada del hombre del sombrero se tornó feroz, sus ojos eran abismos de terror. Perder es parte de vivir, Laura. Recuerda lo que has sacrificado, y tendrás la respuesta. En ese instante, dio un paso hacia el hombre, empujada por una fuerza que no comprendía. ¿Y si no quiero elegir? No puedo dejarlo ir. No quiero perder nada. La habitación empezó a temblar con su protesta, como si las paredes estuvieran vivas y sufrieran a su alrededor. Christian, vuelve, gritó. Un aire helado la envolvió como una manta mortuoria. Los espejos comenzaron a vibrar, cada historia contenida en ellos estaba a punto de romperse. Un dolor agudo atravesó su pecho. Ella sabía que no había vuelta atrás. Si me dejas quedarme con mis recuerdos, haré lo que pidas, murmuró. La desesperación caló hondo. Toma lo que quieras, solo no lo toques a él. Un instante de silencio cayó como una losa. Christian gritó de nuevo, su voz resonando con impotencia. Mamá, no. No hagas trato con él. El hombre del sombrero sonrió, su rostro distorsionado por la lanza de luz que atravesaba la habitación. ¿No es curioso, Laura? A veces, lo que consideras amor es solo otra forma de encadenamiento. ¿Sabes qué más se puede perder en este juego? Ante sus palabras, la desesperación la invadió. Laura se dio cuenta de que no se trataba solo de Christian. Cada recuerdo de alegría estaba entrelazado con sombras de dolor. El hombre del sombrero se detuvo, como evaluando su respuesta. No hay trato si no hay sacrificio. No puedes salvar a tu hijo sin perder algo de ti misma. Las paredes comenzaron a chillar, reflejando la lucha de Laura. Se aferró a sus recuerdos, dejando que las imágenes se unirán como un escudo. No te tengo miedo. Voy a pelear. Con un estallido de determinación, comenzó a recordar no solo lo bueno, sino también lo malo.
La tristeza, las pérdidas que había acumulado, y en medio de ello, un brillo de esperanza. Fue un acto de rebelión, un grito desesperado que echaba raíces hasta el corazón de la oscuridad. Entonces, el hombre del sombrero se abalanzó hacia ella, pero un destello de luz surgió de su pecho, una explosión de recuerdos que se convirtieron en energía pura. Sin pensarlo, supo que era el momento de arriesgarlo todo. Nunca te tendré miedo, soltó. La casa crujió. Los espejos comenzaron a quebrarse en 1000 pedazos, dejando escapar una tormenta de sombras y luz. Christian. Su voz sonó al unísono con el estallido que finalmente liberó al niño de su prisión, pero ¿sería suficiente para arreglar el mundo que temía desmoronarse? De repente, el hombre dejó de moverse, sus ojos se encendieron en una furia oscura. No puedes escapar. Este es solo el comienzo, Laura. El verdadero juego apenas comienza. Cuando el aire se despejó, Laura miró a su hijo, pero el terror era aún palpable en el ambiente. La oscuridad no había desaparecido, solo la observaba. ¿Estás bien, Christian? La preocupación hizo eco en su voz, mientras el niño la observaba con ojos llenos de incertidumbre. El silencio presagiaba algo ominoso. En su interior, Laura supo que la batalla estaba lejos de haber terminado, y que lo peor aún estaba por llegar. ¿Qué hiciste, mamá?, preguntó Christian, y la inquietante puntada en su corazón reveló que su elección había dejado consecuencias. La oscuridad pareció moverse, una sombra que prometía volver. ¿Hasta dónde realmente había llegado Laura para salvar a su hijo? ¿A qué precio? Esa pregunta flotaba entre ellos mientras una risa aterradora resonaba en su mente. Laura y Christian estaban de pie en medio de la habitación, la luz que habían invocado con tanto esfuerzo seguía brillando, pero la atmósfera era tensa, casi con un eco de advertencia en el aire. El hombre del sombrero, cuya sombra se retorcía como si tuviera vida propia, estaba momentáneamente contenido, pero su risa resonaba aún en sus oídos, una sinfonía de burlas que prometía un retorno. ¿Qué vamos a hacer ahora?, Christian preguntó, su voz entrecortada por el miedo. La verdad comenzó a plegarse alrededor de ellos, aunque habían logrado liberarse de la claustrofobia de los espejos, el terror aún estaba detrás, acechando con la tenue promesa de volver. Primero, debemos encontrar una forma de romper este ciclo, dijo Laura, su voz firme a pesar de la incertidumbre que le llenaba la mente. No podemos permitir que vuelva a atraparnos, hijo. Mientras hablaba, recordó las advertencias de la anciana sobre los recuerdos, lo que el hombre del sombrero había dicho. Las sombras se alimentan de lo que has perdido, de lo que temes. Tenía que haber una salida que no incluyera perder más. Decidida a romper el lazo que las sombras representaban, Laura se volvió hacia los espejos rotos esparcidos por la habitación. Con cada fragmento que brillaba con la luz dorada que aún quedaba, sentía un sudor frío en su espalda. No solo eran imágenes distorsionadas, eran los recuerdos que ataban su existencia a este lugar, y esos lazos debían ser cortados. Vamos a recordar todo, dijo, girándose a Christian. Todo lo bueno, y todo lo malo. Es la única manera. Christian asintió, sus ojos brillando con una chispa de determinación. Juntos comenzaron a hablar, a recordar esos días soleados, las risas compartidas, y en los silencios profundos, también el dolor, las despedidas, cada pérdida. Al recitar sus memorias, la luz a su alrededor comenzó a intensificarse, brillando en un espectro dorado que se alzaba como un escudo. Las sombras parecían tambalearse, como si su poder se desvaneciera ante la fuerza del amor y la realidad que evocabas en sus corazones. Siempre seré tu madre. Siempre estaré contigo. Laura clamó, su voz resonando con vigor. Las sombras vacilaban, la figura del hombre del sombrero se distorsionaba, incapaz de sostenerse contra la luz que proyectaba el profundo lazo entre ellos. «Eres mía, Laura», gritó su enemigo, intentando arrebatarles esa unión. Pero Laura sintió que el vínculo se hacía más fuerte, un lazo inquebrantable que las sombras no podían tocar. La oscuridad se encogía, pero no se desvanecía. La batalla aún no había terminado. De repente, las imágenes en los espejos comenzaron a cambiar, mostrando a Laura de joven, sonriendo en el día de su boda. Los rostros de su familia,
esos que había perdido, comenzaron a aparecer, no de una forma terrorífica, sino como luces que danzaban en el aire. Cada risa, cada abrazo eran ahora un faro en la oscuridad. Mi amor está más allá de la muerte, gritó Laura mientras un nuevo entusiasmo llenaba su voz. Cada recuerdo era una chispa, y juntos, se alzaron, elevándose hacia el hombre del sombrero, quien ahora parecía tambalear bajo el ataque de luz. Con un último esfuerzo, la esencia de su amor se materializó en una explosión brillante, como un rayo de sol que quebró la noche. La habitación vibró, las sombras se retorcieron, y el hombre del sombrero gritó, su forma desvaneciéndose entre el resplandor. Fue un espectáculo sobrecogedor y devastador. Laura sintió como todo lo que había temido, lo que la había atrapado, comenzaba a caer sobre sí mismo. La luz tragaba cada sombra, las risas y los gritos de terror se amalgamaron en un eco que se disipó como humo. «Lo has logrado, mami», murmuró Christian, con la voz llena de asombro, pero Laura sabía que el verdadero desafío no terminaba ahí. A su alrededor, los fragmentos de espejos ahora estaban llenos de luz, como un mosaico resplandeciente de recuerdos. Sin embargo, un hilo de preocupación se enredó en su pecho. Christian, su corazón latía con fuerza, al darse cuenta de que aunque habían derrotado al hombre del sombrero, las secuelas de todo lo que enfrentaron podían ser profundas e inciertas. Chocaremos con la realidad que forjamos en estos recuerdos, reflexionó, sintiendo cómo las vibraciones de la casa aún persistían, un eco de lo que alguna vez podría haber estado atrapado entre sus paredes. Miró a su hijo, su rostro iluminado con una esperanza renovada pero con un leve pálpito de miedo. ¿Permanecerían juntos en el mundo exterior, o el impacto emocional de lo que habían pasado continuaría persiguiéndolos? «Estamos juntos, y eso es eterno», Laura respondió a sus propios miedos. Aunque quedaran cicatrices invisibles de la batalla librada, su amor podía sanar cualquier herida y superar cualquier sombra. Con una mirada firme, atravesaron el umbral, dejando atrás la casa llena de recuerdos y sombras. Al cruzar, sintieron como el aire fresco llenaba sus pulmones. Estaban al otro lado. La luna llena brillaba, iluminando el camino que tenían por delante. La oscuridad siempre estaría al acecho, pero ahora llevaban consigo una luz interior que jamás podría apagarse. Mirando hacia el horizonte, con la noche detrás de ellos, entendieron que las sombras podían regresar, pero estaban listas para enfrentarse a cualquier desafío que la vida les presentase. Finalmente, sus pasos resonaban sobre el suelo firme, una melodía de redención y amor, dispuestos a forjar un nuevo futuro, juntos, siempre. Y así, la historia de Laura y Christian concluyó en una victoria moldeada con amor, una promesa de luz y esperanza en el camino hacia adelante, dejando en el trasfondo la sombra de un terror que nunca podría definirlos. Si este final te dejó sin aliento, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.